Shalom, la paz, hermanos, con el gusto, la alegría de siempre de poder alimentarnos de la palabra del Señor. Y hoy el Señor nos va a dirigir una palabra muy interesante, muy profunda, pero también de esas palabras que empiezan a cuestionar seriamente la manera ordinaria en que nosotros pensamos. Nosotros en nuestra sociedad se nos ha enseñado a pensar de una manera. Tenemos costumbres, tradiciones, criterios, pero muchas veces contrastan con lo que el Señor espera de nosotros, contrasta con los caminos de vida que Él nos propone. Ahora vamos a escuchar la palabra. Que sea Dios el que hable a tu corazón, que sea Dios el que ilumine toda tu vida, porque esta palabra es para darnos vida eterna. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, esta es la palabra que el Señor te dirige. Muchos creen y creían que Jesús venía a anunciar una doctrina completamente nueva, que no tenía nada que ver con las costumbres, con la fe de Israel. Como si Jesús viniera a destruir la fe judía. Y entonces el Señor aclara, y es una aclaración muy importante, porque dice: no crean
¿que he venido a abolir la ley o los profetas? Aquí es importante que tengamos claro algo. La revelación de Dios llega a través de las Sagradas Escrituras y a través de la tradición. Son los medios por los cuales llega la revelación de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en la vida de la iglesia. Aquí la palabra habla de que Jesús no ha venido a abolir la ley y los profetas. El Antiguo Testamento, o lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, Israel lo dividía en dos partes. Los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, le llamaban la Torá, que nosotros traducimos como la ley. El sentido de la palabra Torá es enseñanzas, caminos de vida, y se creía que habían sido escritas por Moisés, ¿sí? Y los demás libros de lo que nosotros conocemos el Antiguo Testamento, Josué, Jueces, Reyes, Salmos, Proverbios, todos los profetas, todos esos libros le llamaban los profetas. En importancia, tenía más autoridad y más fuerza la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Y en segundo lugar, los demás libros proféticos. Algo parecido a lo que sucede en el Nuevo Testamento. Los 4 evangelios tienen una mayor autoridad que el resto de los textos del Nuevo Testamento. Tan es así que en la Eucaristía el Evangelio lo escuchamos de pie y los demás libros sentados. ¿Sí? Jesús nos dice que Él no ha venido a abolir, a quitar la revelación de Moisés, la Torá, la ley, ni tampoco ha venido a quitar a los profetas, sino que ha venido a darles plenitud. ¿Por qué lo dice? Porque los escribas, los fariseos, los piadosos de Israel buscaban en los textos del Antiguo Testamento, de modo especial en la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿cuál era la voluntad de Dios? Era el criterio que Dios daba de cómo se tenía que vivir, cómo se tenía que celebrar. La ley, la Torá, no son los 10 mandamientos, son más de 1000 mandamientos que aparecen en la Torá. Ahora, además de la Torá, la ley, los 5 primeros libros de la Biblia, también existía algo que se le llamaba la Torá oral. Enseñanzas de Moisés que no estaban en la Biblia, pero que formaban parte de la vida de Israel. Y que sin ellos, sin esta tradición oral, esta Torá oral, esta ley oral, no se entendían los textos del Antiguo Testamento. Hermanos, algo parecido a lo que vivimos en la iglesia. Tenemos las Sagradas Escrituras, los Evangelios, el Nuevo Testamento, pero para entenderlos se necesita entenderlos a la luz de algo que se llama la tradición de la iglesia. Te pongo un ejemplo. A ver, ¿dónde dice en la Biblia que para celebrar la misa hay que ponerse la casulla? ¿Dónde dice en el Nuevo Testamento que hay que ponerse la estola? No lo dice.
¿dónde dice en el Nuevo Testamento que Jesús celebraba la Eucaristía con velas? No lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque es parte de las enseñanzas que se transmitieron oralmente por costumbres de la comunidad primitiva. Los apóstoles así vestían en sus celebraciones: casulla, estola. Y los judíos incluso, y los primeros cristianos, no podían tener una celebración si no se encendían velas. ¿Por qué velas? Porque el primer acto creador de Dios es: hágase la luz. ¿Sí? Por eso Jesús dice: yo no he venido a abolir las enseñanzas del Antiguo Testamento, no he venido a quitar las tradiciones judías, no he venido a desautorizar la enseñanza de Moisés. No, yo he venido a darles plenitud, que ustedes puedan entender, captar qué es lo que el Padre quiso transmitir en las Escrituras. Y entonces, hermanos, continúa diciendo Jesús, dice: yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. O sea, Jesús no ha abolido el Antiguo Testamento, no ha abolido la Torá, la ley de Moisés. Quiere que nosotros captemos el espíritu con el cual Dios nos dijo que hagamos las cosas. Y dice, continúa diciendo: el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Las enseñanzas de Dios en la palabra, en las Sagradas Escrituras, estamos todos llamados a vivirlos. Por ejemplo, Dios dice: santificarás las fiestas. El domingo es una fiesta. ¿Y cómo se santifica? Participando en la Eucaristía. Tú dejas de asistir a la Eucaristía, ¿qué estás haciendo? Quebrantando las enseñanzas de Dios, no caminando por donde Dios te dice. Por ejemplo, Dios dice: no cometerás adulterio. Por eso meterse con un casado, con una casada, es algo gravísimo para Dios. Yo sé que tú puedes argumentar: pero es que si nos queremos, tenemos derecho a rehacer nuestra vida. Pero hay una enseñanza de Dios: no cometerás adulterio. Si alguien, dice Dios, quebranta estos mandatos y así lo enseña, será el último en el reino de los cielos. Y Dios ha dicho: no matarás. Y hay algunos que dicen: pero es que el abortar es un derecho. A ver, ¿porque tú lo dices? Porque Dios dice: no matarás. Y si tú enseñas que abortar es algo bueno, estás poniéndote en contra de las enseñanzas de Dios. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros escuchemos las enseñanzas de Dios. ¿Por qué? Dios te va a castigar si desobedeces sus mandatos. Dios te va a castigar si no haces lo que Él te dice. No. Pero si tú no obedeces los mandatos de Dios, siempre trae consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Dolor, sufrimiento, destrucción en ti y en tu familia. El Señor, hermanos, nos habla muy fuerte. Dice que el que cumpla sus mandatos, sus enseñanzas, será grande en el reino de los cielos. Y agrega una cosa más el Señor, dice: les aseguro
que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Qué significa justicia? Si tu manera de vivir no es mejor, no es más fiel a Dios que la de los escribas y los fariseos, no entrarás en el reino de Dios. ¿Qué hacían los escribas y fariseos? El escriba todo el día estudiaba las escrituras para saber qué era la voluntad de Dios. El fariseo trataba de vivir lo que decía la palabra. Por ejemplo, el fariseo, el 10% de sus ingresos los entregaba al Señor, no le robaba un peso al Señor, era fiel observante en eso. Y dice el Señor, si ustedes no son mejores que ellos, no entrarán en el reino de los cielos. Si el fariseo leía la escritura, el escriba le estudiaba, si tú no eres mejor que ellos, dice Dios, no vas a entrar en el reino de los cielos. Y contrasta, hermanos, honestamente con lo que hemos hecho. ¿Qué hemos hecho los cristianos? Somos más light. No, yo voy a misa cuando me nace. Ya no es cuando diga el Señor, es cuando me nazca. Es que yo no necesito casarme, eso es un compromiso social. Y el Señor dice, no fornicarás. Cuidado, porque si tú no eres más santo, más fiel a Dios de lo que era un escriba y un fariseo, que para el pueblo era una gente de respeto porque trataban de vivir al pie de la letra todas las enseñanzas de la palabra de Dios. Un fariseo, el sábado, el Shabbat, el día consagrado de los judíos, no trabaja. Así sea pobre y se esté muriendo de hambre, no trabaja. ¿Por qué? Porque es un día consagrado a Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? No, la situación económica está tan difícil, no sé hasta dónde vamos a parar. Tenemos que trabajar el domingo, ni modos. Y si eres el patrón, no, es que la empresa pierde y ponga a trabajar a la gente el domingo. O sea, profana el día del Señor. Tu manera de vivir no es mejor que la de un escriba fariseo. Tú argumentas que no tienes tiempo para ir a los grupos parroquiales, a celebrar, a estudiar la palabra. Tu manera de vivir tu justicia no es mejor que la de un escriba fariseo. ¿Y qué dice el Señor? No entrarás en el reino de los cielos. No entenderás qué significa. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Haz esto y vivirás. Eso es lo que el Señor quiere, que por encima de Dios no haya nadie y que tu vida sea caminar, vivir como los hijos de Dios.